la gloria del Señor. Yo no sé cuántos pueden abrazar y aferrarse a esa presencia tan exquisita que se está moviendo en el ambiente. Y déjeme aprovechar esa unción para hacer una palabra de oración y pedirle al Señor que nos hable en esta noche, en esta oportunidad. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia dándote gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, de presentar nuestra vida delante de ti, Señor, de presentarnos como una ofrenda de adoración, donde sabemos, Señor amado, que tu presencia es lo más importante. No hay nada más importante que tu espíritu. No hay nada más importante que tu presencia. No hay nada más importante que tú. Eres el centro de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Nos hemos conectado, Señor, nos hemos congregado para buscarte a ti porque tenemos hambre de ti. Tenemos necesidad de poder oír tu voz. No queremos oír al hombre, sino oírte a ti, oír al Espíritu. Abre nuestros oídos, despierta nuestros oídos para que podamos estar afines, Señor, a tu voz. En el nombre de Jesús, bendice a todos mis hermanos que están conectados. Bendícelos, llénalos de ti, Señor, en cualquier dificultad, en cualquier proceso, Señor, que ellos estén pasando. Te pido que la fuerza del Espíritu, que la fuerza que proviene de la gracia, nunca les haga falta, Señor. En el nombre de Jesús, dad salud, Señor, al enfermo. Dad fuerzas al cansado, Señor. Dale, Señor amado, abundancia y prosperidad al que no la tiene, Padre. Que todo sea a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, no importando dónde se encuentren mis hermanos, si cerca o lejos, te pido que tú los bendigas, Padre, y que tú nos hables en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias al Espíritu Santo por ese tiempo, y gracias a usted que se ha conectado, se ha congregado en este día. Créanme, hermanos, que es bien importante que lo hagamos, porque pronto está el advenimiento de nuestro Señor. En esta noche yo quisiera trasladar un mensaje que Él ha puesto en mi corazón, y hay algunas cosas que quisiera ir recordando. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de alcanzar la medida, y estuvimos viendo que hay que alcanzar la medida del varón perfecto, de la plenitud de Cristo. Hay que alcanzar la medida de fe. Hay que alcanzar, hermano, varias medidas que vimos en la Biblia. Pero en esta oportunidad yo quiero recoger algunas espigas de eso, pero también quiero trasladar algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Vemos, hermano, en el Antiguo Testamento hubo una batalla desde el principio, en el Éxodo. Por cierto, la palabra Éxodo significa salida o libertad o liberación. Entonces nosotros estamos por vivir una libertad y una liberación de este sistema que es Egipto. El mundo es Egipto, representa a Egipto. Y dice la Biblia que cuando los hebreos salieron de Egipto, dice que subieron. Y eso es una figura extraordinaria de lo que va a suceder con la iglesia. La iglesia, cuando salga de este sistema, va a subir, va a ascender al cielo en un arrebatamiento. Pero antes de eso vemos que Dios preparó a un hombre, y a ese hombre, hermano, le pregunta varias cosas, y quiero que miremos la primera pregunta que el Señor le hace a ese hombre antes de llamarlo al ministerio. Acompáñeme a Éxodo capítulo 4 versículo 1. Mire lo que dice la escritura. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Pero me llama la atención, hermano, en este versículo, que Jehová no le responde lo que Moisés le estaba diciendo. Jehová no le dice:
mira, yo sé que tal vez algunos no te escuchen, pero yo voy a hacer esto contigo, sino que Jehová tenía un plan bien trazado y a veces no, en las preguntas que le hacía Moisés no le tomaba en cuenta. Mire lo que dice el versículo 2: y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Mientras Moisés le decía al Señor: ellos no me van a creer, ¿por qué me estás llamando a mí? Ellos no me van a oír, tienen el corazón duro. Y entonces viene Dios y en lugar de decirle: sí vas a poder, o yo te envío, o no tengas miedo, o yo voy a hacer una obra en ti, Jehová le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Hoy el Señor le dice a la iglesia: ¿qué es lo que hay en tu mano? Y usted sabe, hermano, que la mano poderosa de Dios, la mano del cuerpo de Cristo, son los 5 ministerios. Entonces vemos que Moisés en su mano tenía una vara. Entonces Dios le dice, Jehová le dice: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: tengo una vara. Diga conmigo: la iglesia tiene una vara. La iglesia tiene vara en su mano. Tú tienes vara en tu mano. La iglesia de Cristo, esta congregación donde usted se congrega, usted tiene una vara en su mano. Y entonces viene Dios y le dice a Moisés: con esa vara vas a liberar a mi pueblo. Entonces volvamos al punto. La palabra éxodo significa liberación. La palabra éxodo significa salir. Es figura de lo que va a acontecer en este tiempo. La iglesia va a tener un éxodo de la tierra y se va a ir en un arrebatamiento al cielo. Pero antes de eso, la llave para poder salir era la vara. Porque si usted se da cuenta, el pueblo estaba encerrado en Egipto. El pueblo no podía salir de ahí. El pueblo no podía salir de esa circunstancia. Y entonces Dios le dice desde el principio a Moisés: desde el principio te doy la llave. Porque ¿cómo se abrió el mar para que el pueblo saliera de Egipto? Se abrió con la vara. Es decir, la vara era la llave que Dios le había dado a Moisés. Por eso, hermano, la pastora nos ha predicado y nos ha dicho que el pastor, que la cobertura tiene las llaves de nuestras puertas. Yo te vengo a decir de parte de Dios: la vara es una llave que abrirá puertas, que nos abrirá una, y la mayor puerta, ¿sabe cuál es? Es el mar rojo. ¿Sabe por qué? Porque vamos a ascender, nos vamos a ir en un éxodo, en el arrebatamiento. Entonces, antes de que venga el arrebatamiento, Dios le da a la iglesia llaves espirituales, y en este caso la llave es la vara. Mire, hermano, cómo tenía Dios planificado desde el principio el plan. Dios llama a Moisés. Moisés ya tenía la vara en su mano. Dios vio la vara en la mano de Moisés. Le dice: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Entonces Dios le dice: esa será la llave para la salida. Dios nunca da una prueba si antes no da la llave para una puerta de salida. Así que hoy, en el nombre de Jesús, tenemos la vara del Señor en nuestra mano. Vamos a abrir puertas que creíamos cerradas, hermano. En el nombre de Jesús. Eso me lo ha estado hablando el Señor mucho. Entonces vemos aquí que el plan de Dios era utilizar esa vara para hacer ciertas cosas. Ahora, déjeme ponerle esto. Usted sabe que de ahí Moisés va a Egipto, y en Egipto Dios lo envía con el poder de levantar 10 plagas contra Egipto. Esas 10 plagas también se van a vivir en lo que es el Apocalipsis. Ahora, cada plaga que Dios envió a Egipto era un poder contra un Dios con D minúscula de esa tierra. Entonces, mire, podemos ver aquí la primer plaga era la plaga de la sangre. Esa plaga de sangre fue contra el dios Kun, el dios del Nilo. De ahí vemos la plaga de ranas, que fue contra la diosa Heket, diosa de las ranas. Dios no envió las plagas por quererlas enviar. Ha sido voy a enviar, digamos que a Dios dijo: se me ocurre enviar plaga de ranas. No, Dios envió esas plagas porque estaba atacando a un dios egipcio. De ahí la tercer plaga era la plaga de piojos, que era contra el dios Heb, el dios de la tierra.
La cuarta plaga era la plaga de moscas contra el dios Jepri, dios escarabajo. La otra era la plaga del ganado contra la diosa Hathor, que era diosa del ganado. La sexta, la plaga de úlceras contra Imhotep, dios de la medicina. Séptima, plaga de granizo contra el dios Nut, la diosa Nut del cielo y de la lluvia. El número 8, plaga de langostas contra la diosa Isis, diosa de la fertilidad. De ahí no sé si creo que no, permítame, se me hizo pequeño aquí. Voy a hacerlo pequeño para que aparezcan las otras. Ahí estamos. Entonces ahí lo puede ver usted. Estas 10 plagas Dios las envió a Egipto porque había un Dios, había una potestad en ese lugar que Dios estaba atacando. Ahí va a ver para dónde lo llevo. Entonces de ahí está la plaga número 9, que es la plaga de tinieblas contra el dios Ra, dios del sol. Y la 10ª plaga era la plaga del primogénito, que todos los primogénitos de Egipto iban a morir, y esa plaga era contra Anubis, el dios de la muerte. Entonces vemos aquí que estas 10 plagas van a aparecer antes del éxodo espiritualmente. ¿Para qué? Para que el mundo suelte a los hijos de Dios. Van a venir plagas, hermano, espirituales, para que el mundo suelte a los que son de Él. Usted es del Señor, pero hay gente que todavía no ha venido a Cristo, y esa gente, hermano, va a ser libre a través de estas plagas. Ahora, a lo que lo quiero llevar es nuevamente a lo que es la vara. Resulta ser que 5 de estas plagas fueron activadas por la vara. 5 nada más. Solo 5 plagas fueron activadas con vara, y eso es figura de las varas ministeriales. Ahora miremos aquí las 5 plagas que fueron activadas por la vara. Número 1, la vara y la plaga de sangre. Eso lo puede ver usted en Éxodo 7:20. Esa plaga de sangre fue activada con la vara. ¿Y qué le pasó? Al agua se convirtió en sangre. ¿Por qué? Porque es figura de la sangre del cordero, atacando, hermano, al sistema de Egipto. Entonces esa plaga fue activada con la vara del evangelista. Dios va a levantar evangelistas en el cuerpo de Cristo, pero también dentro de nosotros Dios va a levantar obreros evangelísticos, va a levantar una unción evangelística para que con la vara puedan activar el poder de la sangre. Qué tremendo. Número 2, la vara y la plaga de ranas. Éxodo 8:5. Esa plaga fue activada con la vara del pastor. Número 3, la vara y la plaga de piojos, figura del ministerio magistral. La vara y la plaga de granizo, figura del ministerio apostólico. Y número 5, la vara y la plaga de langostas, figura de la vara profética. Entonces vemos aquí que cada ministerio tiene una vara. La iglesia, hermano, tiene varas. Usted tiene varas espirituales. Tenemos 5 varas nosotros como iglesia. Entonces cada ministro tiene su vara. Ahora yo le quiero enseñar algo. El único ministerio que tiene callado es el pastor, pero todos los 5 ministerios tienen una vara. El ministerio pastoral tiene vara y callado, según lo que vemos en la Biblia. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Entonces el pastor tiene vara y tiene callado, pero de ahí todos los otros ministerios no tienen callado, pero sí tienen vara. ¿Y para qué? ¿Por qué Dios les da vara a los ministros? Esa es la pregunta que quiero hablar hoy. ¿Por qué Dios le da vara? Y eso es lo que vamos a hablar. Entonces yo quiero hablar en esta noche de las varas ministeriales. Hay 5 varas que aparecen en la Biblia, y Dios las da al cuerpo de Cristo para que tengan poder, para que tengan autoridad. Entonces vemos que cada vara
es una llave. La vara es una llave, según lo que acabamos de hablar en la Biblia. ¿Cómo abrió Moisés el mar? A través de la vara, que es una llave que abre. Entonces hoy en el nombre de Jesús nos van a dar vara, nos van a dar llaves para abrir, para ser libres, para tener un éxodo espiritual. De ahí vemos, hermano, que en el libro de los Salmos, tal vez usted lo puede buscar ahí en su casa porque no lo tengo aquí. Salmos capítulo 110, versículo 2, el Señor habla de la vara de tu poder. Así dice ahí, la vara de tu poder. Eso es figura, hermano, de que cuando Dios da vara, da poderes. Así que hoy en el nombre de Jesús, Dios nos pone vara en nuestra mano. Y eso es figura de un poder ministerial que Dios pone en la iglesia. ¿Qué es lo que defiende el rebaño? Un pastor con vara. El cayado, ¿para qué es? El cayado es para pastorear. El cayado es para acercar a la oveja. El cayado, hermano, es para tener un contacto con la oveja. Pero la vara, ¿para qué es? La vara es para defender el rebaño. La vara es para hacer huir al lobo. La vara es para hacer huir al león y al oso. Hoy en el nombre de Jesús, cualquier lobo, cualquier oso feroz, cualquier león feroz que ande rodeando a ti, que eres oveja del Señor, el Señor va a sacar sus 5 varas ministeriales para pegarle una buena a esos enemigos, a esos adversarios que se han querido meter contra nosotros. ¿Por qué? Porque la vara es un poder. Diga conmigo, la vara es un poder. Ahora quiero hablar un poquito más acerca de la vara. En Isaías capítulo 30, versículo 32, no se lo puse, usted lo puede buscar o tal vez lo buscamos aquí. Isaías 30, 32. Usted lo puede buscar ahí en su casa. Mire qué tremendo. Dios santo. Vamos a ver, ahí estamos. Mire, yo no sé si usted lo puede ver ahí. Isaías 30, 32 dice: y cada golpe de la vara justiciera. Entonces vemos en el libro de los Salmos aparece la vara de tu poder. Pero ahora aquí en Isaías dice la vara justiciera. Entonces hoy Dios pone vara de justicia en nuestra mano. ¿Y sabe cómo se manifiesta esa vara de justicia? Mire lo que sigue diciendo: y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos, con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. ¿Cómo se manifiesta la vara de Dios? Con panderos y con arpas. ¿Eso que es? Figura de la alabanza, hermano. Entonces Dios nos manifiesta, Dios nos da sus varas cuando fluimos en lo que es la alabanza. Cuando fluimos, hermano, en la danza. Hermano, cada vez que las que están danzando están delante del Señor y están sonando los panderos, es la vara justiciera de Dios sobre tus adversarios. Cada vez que tú aplaudes, porque tal vez no tienes pandero, pero tu pandero son tus manos. Cada vez que tú vienes, te congregas, aplaudes al Señor, lo que está sonando es la vara justiciera de Dios contra nuestros enemigos. ¿Sabe por qué? Porque en la alabanza hay poder, en la alabanza hay autoridad, en la alabanza cualquier espíritu inmundo no puede estar, porque huye a través del poder de la alabanza, porque se manifiesta la vara justiciera de Dios. Entonces Isaías habla de esa vara justiciera que se mueve a través de la alabanza. En 1 Corintios capítulo 4 versículo 21, el apóstol Pablo le dice al pueblo: ¿qué quieren? ¿Qué quieren ustedes? ¿Quieren que llegue con vara? ¿O quiere que llegue con amor o con misericordia? ¿Qué eligen ustedes? Porque como apóstol tengo vara. Como apóstol Dios me ha dado vara, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo quieren que llegue yo con ustedes? ¿Con vara o con amor? Usted elige. ¿Cómo quiere? ¿Con callado o con vara? Entonces ahí logramos entender que Dios también da vara de disciplina. Hay una vara de disciplina que Dios pone en los ministros
para disciplinar al rebaño. En Apocalipsis 12:5, solo le estoy poniendo estos puntos antes de entrar. Apocalipsis 12:5 habla acerca de la mujer que está en un levantamiento al cosmos, y dice que ella está de parto dando a luz, y el enemigo, el dragón, que Jehová lo reprenda, estaba esperando a un hijo tecnón, a un inmaduro, y de repente nace de primero un huius, un maduro, un hijo maduro, y dice la Biblia que el hijo maduro regirá con vara de hierro las naciones. Ese hijo maduro puede representar, no, ese hijo maduro que ha madurado, no estoy hablando de ningún político, ese hijo que ha madurado representa a Cristo, pero también representa a los ministros, que Dios les va a dar una vara de hierro para regir con hierro a las naciones. Entonces Dios nos ha dado varas. Ayúdeme a predicar y dígale al hermano que tiene a la par suya allá en su casa: Dios nos ha dado varas. La vara es el poder de Dios, la vara es la disciplina de Dios, la vara es la justicia de Dios contra nuestros enemigos a través de la alabanza. Y la vara es una autoridad inquebrantable, según lo que vemos en el libro de Apocalipsis. Ahora, acompáñeme al libro de Ezequiel. Ahora sí, entremos en el mensaje. Ezequiel capítulo 20, versículo 37. Dice: os haré pasar bajo la vara. Ese versículo es tremendo. Os haré pasar bajo la vara. En otras palabras, haré que se sometan bajo una vara. Haré que reconozcan una vara. Haré que estén cubiertos bajo una vara. Y cuando reconozcan, cuando se metan debajo de la vara, entonces van a entrar en el vínculo del pacto. Entonces hay un pacto de Dios, hay un pacto, y resulta ser, hermano, que la palabra pacto que aparece aquí es la palabra, se lo voy a anotar, es la palabra hebrea 1262, que es la palabra berit. Esta palabra pacto que aparece aquí, esa palabra pacto significa promesa. Entonces, ¿sabe qué es lo que yo logro ver aquí? En otras palabras dice: cuando pasen debajo de la vara, los voy a entrar en el vínculo de mi promesa. En otras palabras, cuando reconozcan una vara, cuando reconozcan la vara del ministro, ya vimos que cada ministerio tiene una vara. Cuando reconozcan la vara del ministro, van a empezar a ver cómo yo cumplo mis promesas en su vida. ¿Por qué mucha gente no recibe las promesas de Dios? ¿Por qué mucha gente no entra en el vínculo de la promesa de Dios, en el vínculo del pacto? Porque no reconoce una vara sobre sí. Entonces la iglesia tiene que reconocer una vara, tiene que reconocer las varas ministeriales. Esas varas son la autoridad que Dios le ha dado al ministro, hermano. No significa que el ministro abuse de su poder. No significa eso, no se trata de hombre. Esto se trata de un principio de obediencia. No importa quién sea el que tenga la vara, sin lugar a duda la tiene, y Dios se la puso porque a él le dio la gana dar la vara a esa persona. Aquí no se trata quién tiene la vara, aquí se trata de obedecer y reconocer que Dios puso en alguien la vara. Dios puso en alguien la vara. Y entonces cuando te metes debajo de la vara, entonces entras en el vínculo del pacto, entras en el vínculo de la promesa. Es decir, te unes a la promesa, entras en unidad. Ese es un vínculo. Es, hermano, es algo que está hecho ya, que ya no se puede separar. Ok, entonces ahora sí hablemos de las varas, de las 5 varas. Pero antes de eso, ¿para qué sirven las varas? Vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos que las varas servían para poder caminar.
Hay gente que así como Jacob, cuando le cambió el caminar, tuvo una vara. Qué tremendo eso. ¿Sabe por qué? Porque nadie va a tener vara de autoridad si no le cambia su caminar. Porque ¿qué es lo que hace la vara? Corregir el caminar de la persona. Entonces Dios hoy, en el nombre de Jesús, yo sé que los hermanos que me están viendo ya no van a caminar igual. ¿Por qué? Porque hoy Dios da varas, y esa vara te va a enderezar el caminar para que camine recto delante de Dios, así como Enoc caminó 300 años con Dios y Dios se lo llevó. Entonces le corrigieron su caminar. ¿Para qué más servían las varas? La vara era como el DPI, como la identificación de aquel tiempo. ¿Qué hacían con las varas? Tomaban la vara y escribían el nombre, toda la genealogía. Escribían: yo soy Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, y toda la genealogía estaba en la vara. Es figura de una identidad. ¿Para qué sirve la vara? Para manifestar la identidad que tenemos. Usted tiene una vara familiar, usted tiene una vara que tiene una identidad. Tenemos una vara ministerial, hermano, en las cuales tenemos identidad. Ahí están nuestros padres espirituales. Pero mire para qué más sirve la vara. Apocalipsis 11:1 dice, la Biblia latinoamericana dice: después me entregaron una vara. Pero esta vara, ¿para qué servía? ¿Era una vara para caminar? ¿Era una vara para demostrar o manifestar la identidad de alguien? Aquí mire la Biblia cómo lo dice: una vara de medir. ¿Para qué sirve la vara? Para medir. ¿A quiénes Dios les ha dado vara? A los 5 ministerios. ¿Para qué Dios les da vara a los 5 ministerios? Para medir. Entonces hoy, en el nombre de Jesús, nos van a medir. 5 cosas nos van a medir. Los ministros miden 5 cosas. Cada vez que viene un evangelista aquí a Peniel, viene a medir algo. Cada vez que viene un profeta a Peniel, viene a medir otra cosa. Cada vez que viene un maestro, viene a medir otra cosa. Cada vez que ministra un apóstol, viene a medir otra cosa. Cada vez que se para el pastor, viene a medir. Cada ministro mide y mide una cosa en específico. Entonces mire cómo miden los ministros. Miremos, déjeme poner el verso completo otra vez, porque esta vara, ¿a quién se la dieron? ¿A quién le revelaron esta vara de Apocalipsis? Al apóstol Juan. Entonces esta vara era una vara apostólica. Apocalipsis 11:1 dice: entonces me fue dada una vara de medir, semejante a una vara de medir. Y me dijo: levántate. ¿Qué es lo que mide el apóstol? Mire qué tremendo. Mide el templo. Mire el templo de Dios. Mide el altar. Y mide a los que adoran en él. Entonces, cada vez que hay una unción apostólica, viene a medir esto. Viene a medir el templo. Viene a medir el altar. Y viene a medir a los que adoran, a los adoradores. Entonces, viendo esto, usted podrá, entonces cada apóstol viene a medir el edificio. No, dice la Biblia que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Entonces hoy Dios viene a medir con una unción apostólica cómo estamos en nuestra vida de templo. Y cuando la Biblia habla de que somos templo del Espíritu Santo, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo a nuestro espíritu. Se está refiriendo a nuestra alma. ¿A qué se refiere? Cuando usted lee ese versículo, se refiere al cuerpo. No se refiere ni al espíritu ni al alma, sino que se refiere al cuerpo.
nuestro cuerpo físico. Su cuerpo, la Biblia lo dice, su cuerpo es templo del Espíritu. Entonces, ¿cómo estamos utilizando nuestros miembros? ¿Para qué estamos utilizando? Hay un pasaje en la Biblia, tal vez me ayudan, donde dice que no prestemos nuestros miembros al pecado. Entonces viene el apóstol con la vara y entonces viene a medir. Vamos a ver si cómo están sus miembros, cómo está su cuerpo, para qué es, qué instrumento. ¿Será que es instrumento de Dios su cuerpo? ¿Para qué nos está sirviendo nuestros miembros? Entonces nos viene a poner medida. ¿Cuántos ya tienen ese versículo ahí? Tal vez me lo ponen para que los hermanos lo miren. No prestemos nuestros miembros al pecado. Entonces dice la Biblia, Romanos capítulo 6 versículo 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, cuando viene la vara apostólica, viene a medir qué es lo que estamos haciendo con nuestros miembros. ¿Para qué estamos utilizando nuestros ojos? ¿Estamos utilizando para ver cosas que no tenemos que ver, hermano? ¿O no deberíamos de utilizarlos para podernos a leer la palabra, para estudiar la palabra? ¿Para qué estamos utilizando nuestros oídos? Para oír chismes, para prestarle nuestros oídos al diablo, para prestarle nuestros oídos, hermano, a gente que está hablando de más, que ni nos interesa la vida ajena. ¿O no más bien deberíamos de utilizar nuestros oídos para decirle: Señor, despierta mi oído, háblame, quiero oír tu voz, quiero escuchar tu mensaje? ¿Para qué estamos utilizando, hermano, nuestras manos? ¿Para qué estás utilizando? ¿No será? La Biblia dice: no levanten sus manos con ira. ¿No será que nuestras manos son instrumentos de ira? ¿Son instrumentos de robo? ¿No será que nuestras manos lastiman la mujer que Dios puso a tu lado? ¿Para qué está? Entonces, eso es una medida que viene a ser la vara apostólica. Mide el templo, mide el cuerpo. Y no me meto a decir y hablar más acerca de nuestro cuerpo, porque podríamos meternos a problemas. Pero usted ya sabe para qué estamos utilizando nuestro cuerpo. Pero de ahí no solo dice del templo, también habla del altar. Y el altar nos habla de la devoción. Nadie puede tener comunicación con Dios si no tiene altar. ¿Para qué sirve el altar? Para ofrendar. ¿Para qué sirve el altar? Para orar, para invocar el nombre de Jehová. ¿Para qué sirve el altar? Para adorar a Dios. Entonces, ¿qué viene a medir la vara apostólica? Viene a medir nuestra devoción. ¿Cuánto le buscamos? Pero el Señor me recordó algo más acerca del templo. Porque la vara apostólica viene a medir el templo. Eso es figura también de medir cómo y cuánto nos congregamos. Es como un episunagómetro, la vara apostólica. ¿Cuánto se congrega? Saquen la vara, tráigame la vara apostólica. ¿Cuánto se congrega? ¿Cómo sirve? Porque eso se hace dentro del templo. ¿Será que sirve? ¿Cómo sirve? ¿Será que está menguando su servicio? ¿Será que está menguando su amor? ¿Será que está menguando el congregarse? Es la vara apostólica. De ahí habla de la adoración, pero habla de los que adoran. Entonces el apóstol mide la adoración. Entonces vemos aquí, la vara apostólica viene a medir el templo, el servicio, la devoción, la adoración y a los adoradores. O sea,
hay una medida que hay que llenar, hay una medida que hay que alcanzar. Y eso nos ayuda a la vara apostólica a saberlo. Ahora, vamos más adelante. Miremos la segunda vara. Son 5 varas y primero Dios me va a dar tiempo. Ya voy un poquito avanzado en el tiempo y también en el mensaje, así que no se preocupe. Éxodo capítulo 7, versículo 10. Mire lo que dice. Vieron pues Moisés y Aarón a Faraón. Vinieron pues Moisés, a Aarón y a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. ¿Y qué hizo Aarón? Y echó Aarón su vara delante de Faraón y sus siervos, y se hizo una culebra la vara. Entonces llamó también Faraón a sus sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno sus varas, cada uno sus varas, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Esta vara, ¿de qué ministerio es? Aquí está hablando de Aarón y está hablando de Moisés. ¿Qué era Aarón y Moisés? Eran profetas de Dios. Entonces aquí ya estamos hablando de la vara profética. Pero como la vara sirve para medir, imagínese usted, hermano, esa escena. Yo hubiera querido, hermano, me perdona algo. Yo cuando vaya al cielo le voy a decir al Señor que prepare un cine. ¿Sabe por qué? Porque le voy a decir: mira, poneme la escena cuando Moisés hizo esto. Poneme la escena cuando se abrió el mar. ¿Será que me puedes? O mejor, llévame en el tiempo. Le voy a decir mejor, ¿verdad? Llévame en el tiempo cuando pasó, cuando Aarón echó la vara y se volvió una culebra. Y de ahí, imagínense, la vara profética la echó, una transformación, se volvió una culebra. Y de ahí vinieron los hechiceros, los sabios de Egipto, y echaron sus varas y se volvieron culebra. Pero la vara de Aarón, que era la vara profética, ¿por qué la echaron? Si la vara es para medir, ¿por qué la echaron? ¿Qué es lo que estaba midiendo la vara? ¿Sabe qué estaba midiendo? Estaba midiendo poderes. ¿Qué vara era la más poderosa? Eso era lo que estaba pasando aquí. Porque Egipto también hizo ese milagro, que Jehová reprenda a esos hechiceros, pero ellos también hicieron lo mismo. Sin embargo, Dios permitió que ellos hicieran lo mismo. ¿Para qué? Para evidenciar quién era el que tenía el poder más grande. Ciertamente ese es algo que nos debe dejar una enseñanza. Ciertamente, hermano, el enemigo pudo haber tirado sus varas contra nosotros, pero hoy Dios saca la vara profética. ¿Y sabe qué es lo que hace la vara profética? Una confrontación espiritual. ¿Y sabe qué? Puede hacer que nos tiraron varas enemigas, pero Dios saca hoy su vara profética. ¿Y sabe qué? Va a manifestar que contra poder del enemigo hay un poder mayor, que es el poder del Hijo, el poder de la sangre, el poder del nombre de Jesús. Así que el enemigo pueda que tenga poder, pero nosotros tenemos un poder mayor, hermano amado. Yo no sé cuánto lo creen y se aferran a esa palabra, pero tenemos un poder mayor. Así que no nos tema cuando miremos que nos tiran varas. Esas varas se convirtieron en serpientes. ¿Qué figura la serpiente? Calumnias. Cuando nos tiren calumnias, cuando nos tiren acusaciones, cuando nos tiren un montón de cosas, ¿sabe qué? Dios va a enviar la vara profética y va a hacer que se midan los poderes. Pero esto también para la iglesia. Cada vez que viene un profeta aquí a la iglesia, ¿para qué es? Para medir cuánto poder hay. ¿Cómo está la iglesia? Si tiene poder o no. Imagínense, hermano, yo considero, bendito Dios, aquí hay poder de Dios.
Yo no sé cuántos han visto el poder de Dios que hay aquí, pero al poder que tiene Dios nos hace falta. Si hemos visto cosas grandes hasta hoy, todavía nos hace falta ver más, porque el poder de Dios es mucho mayor de lo que hemos visto. Así que hoy, en el nombre de Jesús, necesitamos buscar poder. Que Dios nos llene del poder milagroso, del dunamis. Que Dios rescate las almas de la enfermedad. Que Dios rescate las almas de los problemas que están viviendo por medio del poder de Dios. Entonces el apóstol viene a medir el templo, el altar, a los adoradores, pero el profeta mide el poder. ¿Cuánto poder hay en ti? ¿Cuánto poder hay en la iglesia? Qué lindo, qué rico que hay palabra, qué rico que hay enseñanza, pero no se debe quedar en la letra. Esa letra debe de cobrar vida. Y cuando la letra de la palabra cobra vida, genera poder, porque dice la Biblia que a la palabra la siguen las señales. Así que en el nombre de Jesús, que en tus manos se active el poder, que en la congregación donde estamos se active el poder, que tú como cristiano que me estás viendo, tal vez no de esta congregación, pero te congregas, estás dentro del cuerpo de Cristo, recibas poder de Dios. Y eso se recibe a través de la vara profética. Entonces la vara profética viene a confrontar poderes, pero también medir el poder de la iglesia. Eso me recuerda aquel pasaje que Dios le habla en el libro de Apocalipsis a la iglesia de la Odisea. Y le dice a la iglesia de la Odisea: he visto que tienes poco poder. Perdón, la iglesia Filadelfia, perdón, hermanos. A todas las iglesias le reprocha muchas cosas. A la que aparentemente no le reprocha nada el Señor, porque es la que se va a ir en el arrebatamiento, que es la iglesia Filadelfia, supuestamente no le reprocha nada, pero sí, el Señor le dice: veo que tienes poca fuerza, tienes poco poder. Como diciéndole: necesito que generes poder. Ya te vas a ir en el arrebatamiento, porque tú eres de las 7 la escogida para que te vayas. Pero te tienes que ir empoderada, te tienes que ir manifestando el poder de Dios aquí en la tierra, en lo que esté la iglesia. La iglesia es poderosa aquí en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces la iglesia es poderosa aquí en la tierra, tiene un poder espiritual. Miremos la tercera vara, Números 17:7. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí la vara de Aarón, otra vez, de la casa de Leví, había reverdecido, había echado flores, había arrojado renuevos y producido almendras. En otras versiones dice almendras maduras. Esta vara es la vara del evangelista. ¿Sabe por qué? Porque el evangelista lo que viene a medir es el desarrollo que tiene una iglesia. El evangelista lo que viene a medir en la iglesia es cuánto se ha multiplicado, cuántos renuevos tiene, cuánto ha crecido, cuántos bautizos hay. Eso nos debería de hacer temblar y ponernos a pensar qué es lo que estamos haciendo como iglesia en el fluir en evangelístico. ¿Cuántos bautizos hay en el mes? ¿Cuántos recibieron a Cristo en el mes? ¿Cuántos se han reconciliado? ¿Cuántos han vuelto a casa en el mes? Entonces, cuando viene una unción evangelística, viene a medir. Vamos a ver qué es lo que estás haciendo en la obra evangelística. Vamos a ver si hay desarrollo en la iglesia. Una iglesia que está muerta es una iglesia que no tiene cristianos nuevos. Una iglesia muerta no tiene bautizos. Una iglesia muerta no bautiza en el Espíritu Santo. Todo eso lo viene a medir el evangelista con su vara. Entonces, ¿qué es lo que mire? ¿Qué le pasó a la vara de Aarón? Reverdeció. Eso figura de algo que estaba muerto.
Entonces, ¿qué viene a medir el evangelista? ¿Cuántos muertos han recobrado la vida? De ahí dice, echaron flores y frutos por las almendras, que eran los frutos de esa vara. ¿Qué viene a medir el evangelista? Yo no sé si usted ha escuchado decir, dejémoslo hasta que dé frutos, hasta que tenga un desarrollo, hermano, que tenga un crecimiento. Ahora, eso lo estamos hablando en general en la iglesia, pero ahora personal, ¿cómo estamos? ¿En qué hemos reverdecido? ¿Qué nos falta en nuestra vida espiritual reverdecer? ¿Cuántos renuevos nos falta echar? ¿Cuánto vamos a producir de almendras maduras? Entonces el evangelista, la vara del evangelista, viene a medir el desarrollo. Diga conmigo: desarrollo, crecimiento y madurez de una iglesia. Yo le vengo a hablar a los hermanos, a los que están ya, hermano, ya como siervos dentro de una iglesia, ya que el pastor ya los toma en cuenta, que el pastor ya los tiene ahí. Hagamos la obra de evangelista. Traigamos almas, que hayan bautizos, hermano, que reciban a Cristo. Yo le vengo a decir a las hermanas, a los hermanos que están de ayudas, que tienen todo el protocolo en la iglesia, facilitémosle la entrada a la gente a la iglesia. A veces, hermano, hay gente que quiere venir, perdóneme, yo no sé si me voy a saltar las trancas, pero esa es mi manera de pensar. Viene alguien con hambre y de repente, hermano, usted no está anotado, usted no puede entrar hoy, no está anotado. Sí, hermano, pero de verdad yo tengo necesidad. Sí, pero vino en el culto de la mañana, así que ahorita ya en la tarde ya no lo recibo. No, facilitémosle el reino, facilitémosle la entrada a la gente. ¿Cuánta gente no tiene hambre, necesidad? Y entonces nosotros, no puede entrar. No, ahorita. Y ¿sabe qué es lo peor? Todavía hay sillas vacías y no los dejamos entrar. Yo creo que eso no ha pasado, pero en lugar de decir, hermano, aquí no me aparece anotado, en lugar de decir, mire, hermano, ahorita lo anoto, deme sus datos, ahorita lo apunto. Espero que eso estén haciendo. Es que ya no hay lugar, dice alguien. No, hoy sí ya está llena la iglesia, ya no hay lugar. ¿Sabe qué? Allá está sentado mi hijo, dice la ayuda. Allá está sentado mi hijo. ¿Sabe qué? Mi hijo, quédate parado. Tú ya tenés años de estar aquí. Váyase a sentar, hermano, allá. Reciba la palabra. Eso es lo que pero eso lo genera un evangelista. Eso viene a medir el evangelista. En lugar de echar a la gente, hermano, hay que forzarla a entrar. Búsquenme ese versículo donde dice que hay que hacer que entren, aunque sea la fuerza, pero hay que hacer que entren. ¿Cuánto tiempo, hermano, no nos hemos congregado y hay gente que no, yo quiero más, yo quiero ir, yo quiero recuperar lo que no me congregué? Y nosotros estamos, y espero que los que anoten a los hermanos también, no quiere venir en el otro servicio, hermano. Debería de venir al otro. Hay que forzar a la gente. ¿Cómo está el desarrollo? ¿Cómo está el crecimiento? ¿Cómo se ha multiplicado la iglesia? Eso lo viene a medir el evangelista. Lucas, tal vez me lo pones ahí para que los hermanos miren. Así que si usted no quiere entrar, lo vamos a entrar a la fuerza. Pero usted no se va a quedar. Usted no se queda del arrebatamiento. Usted se va a ir en el nombre de Jesús. Ok, déjeme, ya tengo poco el tiempo, pero dice ahí, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos. ¿Es en ese versículo? Ve por los caminos. Hermano, este versículo es tremendo, hombre. Ve por los caminos. ¿A quién le dijo el Señor? ¿A quién le dijo según lo que ve ahí? Al siervo. Dijo el Señor al siervo. ¿Cuántos siervos hay en Peniel?
Aquí no está hablando de un ministro primario nada más. Aquí está hablando de los siervos que ya hay, de los que predican, de los que ya están como ayuda, de los que ya están a la par del pastor. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. ¿Para qué? Para que se llene mi casa. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que se llene la casa. Al Señor no le gusta la casa vacía. Al Señor le gusta la casa llena. Todo eso lo viene a medir el evangelista. Miremos, avancemos. Génesis 30:39. Así concebían las ovejas delante de las varas. Dejémoslo ahí. No voy a seguir leyendo el versículo. Solo con eso es suficiente. Así concebían las ovejas delante de las varas. ¿Qué vara es esta? La vara del pastor. ¿Qué hace el pastor? Medir el rebaño. El pastor viene a medir el rebaño. Cada vez que el pastor se para detrás del púlpito, está midiendo el rebaño. Desde que entra a la iglesia hasta que llega a la oficina, el pastor mide el rebaño. Se para detrás del púlpito, mide el rebaño, mide las ayudas. Pero hay algo bien tremendo aquí. ¿Qué hacían las ovejas cuando miraban las varas? Concebían, y por consiguiente daban a luz a su tiempo. Entonces, ¿qué representan las varas de un rebaño? Las varas de un rebaño son los líderes que el pastor pone. Ay, hermano, Jacob tenía su rebaño, pone 3 varas, y esas 3 varas le multiplicaron el rebaño. El pastor pone líderes. El pastor debe de poner liderazgo. Pero si las varas no son buenas, el rebaño no se multiplica. En otras palabras, dependiendo de las varas se va a multiplicar el rebaño. Más directo, dependiendo de los líderes, dependiendo del liderazgo de una iglesia, se va a multiplicar el rebaño. Es necesario tener buenos líderes. Líderes, no déspotas, no gente que mande, sino líderes que vayan al frente, que digan: mi pastor ahorita mi pastor está en la oficina, se está preparando, está orando, le está pidiendo al Señor para que sea usado cuando se pare detrás del púlpito. Yo tengo que ver qué hago acá. Eso hace un líder. Tengo que ver cómo sale esto bien. Tengo que atender a la amada del Señor. Eso hace un líder. Mientras mi pastor se está preparando, yo me voy a encargar aquí de las mesas, ver qué hago. Entonces, dependiendo del liderazgo, es la multiplicación de un rebaño. Ok, 1 Samuel 14:27, ya con este termino. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había hecho el juramento al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel. ¿Y qué pasó? Y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Esta es la vara del maestro. ¿Qué viene a hacer el maestro? A medir cuánta revelación hay, a medir cuánta visión hay en una iglesia. Hermano, cuando en resumidas cuentas, una unción apostólica mide el templo, mide la devoción, mide a los adoradores. La unción profética mide el poder. La unción evangelística mide el desarrollo de una iglesia, si está avivada, ganando almas, si hay bautizos, si hay gente que acepta a Cristo. El pastor mide el liderazgo, y el maestro mide la visión que tiene el pueblo, mide la revelación que hay. Déjeme hacer una palabra de oración en esta oportunidad. No sé si me ayudan los hermanos.
La vara magisterial viene a medir la visión del pueblo. Hoy Dios nos da varas para medir. Y usted que es líder aquí en la iglesia, usted que su pastor ha confiado, lo ha puesto, sea como las varas que puso Jacob en el pueblo, que se multiplique. Cuando miren las varas, las ovejas se multipliquen, conciban, den a luz y crezca el rebaño. Oh, ya está cerca la Santa Cena, hermano, del mes de julio. Hay que hacer una fiesta ese día, que en la mañana y en la tarde estén llenos. Y si usted quiere volver a quiere recibir doble porción, recíbala, venga a recibir en la tarde. Que se llenen la mañana, que se llenen la tarde. Pero preparémonos, traigan invitados que vengan a recibir palabra, que haya un desarrollo espiritual en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, gracias por la enseñanza que tú has enviado. Gracias por la palabra, por la revelación. Gracias por fluir a través del mensaje. Que esta palabra quede como clavos bien clavados y como aguijones en el corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesús, danos una vida de templo. Envía poder, Señor. Llénanos de poder. Danos, Señor amado, una iglesia que tenga desarrollo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que esa unción evangelística sea derramada sobre nosotros, para que venga un desarrollo espiritual. Danos una unción pastoral para que se levanten liderazgos en esta iglesia, que haga que se multiplique el rebaño, Señor. Y una unción magistral para que venga un espíritu de revelación. Que esta noche, que es una noche de equipamiento, Padre, venga esta palabra y que a la palabra la sigan las señales. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aquí esperaré, Señor, aquí esperaré.